En un escenario bastante preocupante, ha salido al frente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a responder con respecto a una publicación del New York Times. Pero ¿qué es lo que sucede? Básicamente lo que ha dicho el prestigioso medio estadounidense, escuchen bien esto, es que el presidente actual de México está siendo señalado de tener supuestos vínculos con grupos del narcotráfico. Una denuncia bastante preocupante y que sucede precisamente en momentos de campaña electoral en México. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a comentarlo. The New York Times ha publicado una nota en la que asegura que el gobierno de Estados Unidos investigó alegatos de que grupos de narcotraficantes habrían pagado millones de dólares a los hijos y otros allegados del mandatario mexicano antes y después de ser electo en las elecciones del 2018. En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el artículo es completamente falso y acusó al diario neoyorquino de calumniarlo a él y a su familia. La publicación se suma a otros reportajes difundidos, por ejemplo, el pasado 31 de enero por ProPublica, Deutsche Welle y Inside Crime, que básicamente están vinculando al presidente con grupos de narcotraficantes, aunque en todos los artículos se señala que no hay ninguna investigación abierta contra el mandatario federal mexicano en Estados Unidos, además de que tampoco ofrecen pruebas. En la publicación de The New York Times tiene pues lugar una semana a que inicien las campañas electorales de cara a las elecciones de junio, en las que se renovará la presidencia, ambas cámaras del Congreso y 6 gobernaturas, entre otros cargos de elección popular. De hecho, para algunos este escenario es bastante similar a lo que ha sucedido, por ejemplo, en algunos países como Bolivia, cuando en aquel momento era presidente precisamente Evo Morales y se generó una tensión bastante preocupante a través de los medios de comunicación y que terminó incluso con esta suerte de intervención, por así decirlo, de órganos internacionales precisamente en Bolivia. Y sí, en este escenario también salió al frente Evo Morales a defender a AMLO y a acusar precisamente a Estados Unidos de generar una campaña de difamación. El expresidente de Bolivia entonces se habría solidarizado este 23 de febrero con el presidente de México, quien fue señalado precisamente por el diario estadounidense. De manera literal, lo que ha expresado Morales en sus redes sociales es que expresa su solidaridad con el hermano presidente ante la campaña de difamación y calumnias emprendida por gente que se hace llamar periodista, pero que solo responden a los intereses políticos, económicos y guerreristas de los Estados Unidos y de las oligarquías locales. Lo que ha terminado comentando precisamente Evo Morales es que de todos modos ninguna campaña de este tipo podrá engañar al hermano pueblo mexicano. Comentó el expresidente, que fue acogido en México en noviembre del 2019, luego de sufrir un golpe de estado tras ganar por cuarta ocasión unas elecciones presidenciales que fueron anuladas posteriormente y que, como dato curioso, después se hicieron nuevamente otras elecciones en la que precisamente volvió a ganar el partido de Evo Morales. Esto obviamente no significa que no hubiesen irregularidades, pero en este escenario lo que más llama la atención con respecto al escenario que se vive en México es que sean medios bastante importantes, bastante prestigiosos. Acabamos de hablar de New York Times, hemos hablado de otros medios como por ejemplo la propia alemana Deutsche Welle, pero el problema es que ninguno de estos presenta pruebas palpables y también llama la atención que este tipo de denuncias se hagan y que precisamente Estados Unidos no esté generando algún tipo de investigación, sobre todo tomando en cuenta de que uno de los principales argumentos del gobierno norteamericano es que deben luchar contra el narcotráfico. Sí, esta es la realidad que se está viviendo en un escenario bastante curioso. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Realmente AMLO está metido en las acusaciones que llegan desde Estados Unidos o es, como dice Evo Morales, una campaña de difamación? China va a tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas. Esto declaró la embajada china en el Reino Unido al comentar las sanciones impuestas por Londres. Previamente, el Reino Unido impuso sanciones a 3 compañías chinas. Estamos hablando de Finder Technology, del One Aviation Technology, es decir, Shenzhen, y del Beijing Pilot Flight Control System, como parte de las medidas curiosamente antirrusas, pero
pero que ahora están arrastrando a China. Lo que ha señalado el comunicado del gobierno chino es que ellos van a tomar las medidas necesarias y van a proteger con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, y que advierten a la parte británica que China se va a oponer en términos más enérgicos a cualquier acción que perjudique los intereses del país asiático. La nota publicada en la página web precisamente de la misión diplomática subraya que las sanciones del Reino Unido contra empresas chinas son unilaterales y no se basan en el derecho internacional. China, según dice el propio texto, siempre ha mantenido una postura objetiva y justa sobre la situación, por ejemplo, en torno a Ucrania, y ha promovido activamente las negociaciones de paz y una solución política, que sencillamente no se está dando. El 22 de febrero, el Reino Unido anunció más de 50 nuevas sanciones contra personas y entidades de varios sectores por la operación militar especial de Rusia en Ucrania, por esta medida de fuerza por parte de la administración de Vladimir Putin. Además de personas y entidades rusas, así como las 3 empresas chinas, las sanciones también afectan a empresas turcas y 2 entidades bielorrusas. Y algunos empiezan a cuestionarse con respecto al tema de las sanciones, que básicamente, en este contexto tan preocupante, no se han logrado los objetivos que se estaban buscando, y a pesar de todo esto, empiezan a salir medidas mucho más agresivas en contra ya no solamente de Rusia, sino de las principales potencias o de los principales aliados en el Kremlin. Y es que, en otra nota, debemos comentar que Estados Unidos ha impuesto restricciones a las exportaciones de 93 entidades, pero no solamente de Rusia y de China, sino que esta vez ha ido por la India. Así como lo escuchan, estas restricciones están yendo, además de estos países, contra Kirguistán, Corea del Sur, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Todo esto como parte de las sanciones contra Rusia. Esto ha sido anunciado por el Departamento de Comercio en un aviso en el Registro Federal. Y sí, lo que se está diciendo es que el gobierno de Estados Unidos ha empezado a determinar que estas entidades actúan en contra de la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Es decir, están imponiendo sanciones incluso dentro de territorios de sus aliados. Las entidades afectadas incluyen 63 empresas de Rusia, 8 en China y 16 en Turquía. Estados Unidos también incluyó en su lista negra a 26 entidades e individuos en 11 países, entre ellos China, Serbia, los Emiratos Árabes Unidos, por los presuntos esfuerzos para evadir las sanciones estadounidenses a Rusia, según han informado desde el Departamento del Tesoro. Asimismo, Washington impuso sanciones al sistema de tarjetas de pago ruso Mir, que, por ejemplo, empiezan a tomar más fuerza y van siendo una respuesta contra el actual sistema SWIFT. Por ejemplo, han ido contra el fabricante de automóviles de lujo Aurus y al gigante de la construcción de viviendas PIC, como parte de un paquete dirigido a cientos de personas y entidades. Varios bancos rusos también fueron añadidos a la lista de entidades afectadas por las nuevas sanciones estadounidenses. Para algunos expertos, estas medidas o estas sanciones cada vez más agresivas serían una suerte de respuesta con respecto a lo que está sucediendo en territorio ucraniano, donde sencillamente no están obteniendo el resultado esperado. Israel finalmente ha revelado su plan oficial para la Franja de Gaza después de la guerra. En la propuesta, el enclave sería administrado por funcionarios locales, entre muchas comillas. Las autoridades por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina ha rechazado el plan, calificándolo como una tentativa de prolongar lo que se está viviendo contra el pueblo palestino. Según el planteamiento presentado por el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu, los asuntos civiles de Gaza serán gestionados por funcionarios locales que tengan experiencia administrativa y que no estén vinculados a países o entidades que apoyen el terrorismo, aunque no está claro cuáles serían los países o entidades o a qué se refiere con este escenario. Evidentemente, en este podríamos, por ejemplo, sacar a la Organización de las Naciones Unidas, que según dice Israel están apoyando de manera permanente a Hamas, aunque hasta ahora no han mostrado pruebas. El proyecto incluye la desmilitarización completa del territorio palestino, el cierre de la frontera sur del territorio con Egipto, así como la revisión de la administración civil y de los sistemas educativos de Gaza. En el expediente, Tel Aviv va a delimitar la frontera sur de Gaza en Egipto, dando a Israel el control total de entrada y salida del enclave.
Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel podrán mantener una libertad indefinida para operar en toda Gaza. Esto es lo que dice el documento, describiéndolos como una acción a mediano plazo, según ha dicho el diario The Times of Israel. También figura el desmantelamiento total de Hamas y de la Yihad Islámica y la liberación de todos los rehenes que siguen cautivos en Gaza. El plan establece además que el país hebreo seguirá adelante con su proyecto en curso para establecer una zona de seguridad en el lado palestino de la frontera de la Franja de Gaza, agregando que esto va a permanecer en vigor mientras exista una necesidad de seguridad para ello. Es decir, que tampoco están dando un plazo. Sin embargo, analistas internacionales señalan que este punto está en directa contradicción con los principios de la posguerra de los Estados Unidos precisamente para Gaza, que establece que no habrá reducción de territorio en el enclave. El documento también repite que Tel Aviv va a trabajar para cerrar precisamente la organización dentro de la propia ONU que trabaja pues para intentar ayudar a los refugiados palestinos, la principal agencia de las Naciones Unidas que apoya a los refugiados, y va a trabajar para reemplazarla con agencias de ayuda internacional que sí sean responsables. Finalmente, entre otros puntos, el plan reitera la insistencia de Israel en que no será obligado por la comunidad internacional a reconocer un Estado palestino. Es decir, lo puede reconocer todo el mundo, pero Israel no lo va a hacer. Una posibilidad ampliamente discutida en la cumbre de G20 en Brasil, por representantes no solamente de la Unión Europea, sino que está siendo defendida por Lula da Silva, Joe Biden e incluso Vladimir Putin. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.